buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Estamos ubicados en el Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidente, por, como siempre, habilitar este espacio para los espacios que le sirven siempre a la sociedad de análisis, de crítica, de lectura, de discusión. Y les aprecio igual a los integrantes del Comité Municipal que hoy nos acompañan, a Antonio Flores, a Susana Cerón, gracias Susi por estar aquí con nosotros, a la síndico municipal Diana Méndez, gracias por acompañarnos, a los dirigentes, exregidores, representantes de comunidades, a los representantes de medios de comunicación que hoy nos acompañan, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hoy la cita tiene que ver con la asistencia de una persona a la que particularmente yo admiro. Le reconocí hace un rato que yo soy admirador de Francisco Cruz Jiménez, quien escribió, entre otros libros, Tierra Narca, que se los recomiendo, por cierto, una extraordinaria lectura, muy aleccionadora para entender la vida pública en el Estado de México. Y ahora él viene a negocios de familia, se llama otro de las obras que ha escrito. Ese no lo he leído aún, lo he escuchado, pero lo va a leer, te lo prometo. Y ahora viene a presentarnos un maravilloso libro que son Los Juniors del Poder, que acaba de editar hace algunos meses, y que pues desde luego es una lectura que pues sugiere que podamos hacer. Entonces, bueno, le vamos a dejar, vamos a recibir primero a Francisco con un fuerte aplauso. Por siempre entender sus capacidades, a su equipo técnico de investigación para enriquecer a la sociedad en términos de las investigaciones que él realiza y plasma en estas obras, siempre muy aleccionadoras, muy ilustrativas, que nos sirven a todos. Y bueno, al final de esta reunión vamos a rifar 20 libros, es correcto, son 24 libros. Entonces, bueno, para que les sugiero que va a autografiar, entonces hay que estar atentos aquí, compañeros y compañeras. Bueno, pues vamos a dejarle el micrófono a Francisco Cruz Jiménez, y muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Ecatepec. Le sugerimos otra investigación que tiene que ver con las desapariciones de las adolescentes en el Estado de México, particularmente en Ecatepec, donde la Procuraduría se ha hecho taruga. Solo como comentario, que es un plato grande, pero bueno, seguro tú ya lo traes en el radio. Bienvenido, Francisco, te dejamos el micrófono. Gracias. Gracias, qué bueno que vinieron. Al diputado Fabio Martínez quiero agradecerle personalmente, al presidente del Comité Municipal, pero a todos verdaderamente que hayan venido. Para mí es particular interés en el Estado de México, primero porque soy mexiquense, soy de Metepec, un pueblo pegado a Toluca. Parte de mi familia política es de Lubianos, la llamada Tierra Caliente, que ahora está muy de moda por el narcotráfico. Tengo familia en Tejupilco, en Tlatlaya, que ustedes ahora conocen por los 22 ejecutados. Entonces, tengo profundas raíces mexiquenses. Mi madre, mis abuelos, bisabuelos, todos son de Metepec. Entonces, procuro que mis libros, antes que se difundan en todo el país, se difundan en el Estado de México. Así que les agradezco verdaderamente que hayan venido, primero porque estamos a unos días, 3 meses, de poder hacer algo, de cambiar algo en este Estado controlado desde 1942 por el PRI. Por la misma familia, ni siquiera por el PRI, por la familia de Peña Nieto, sea en los apellidos del Mazo, Montiel, Sánchez Colín, lo que ustedes quieran. Y Ecatepec es uno de sus reductos, a través de Lubián, que no son de la familia, pero son priistas. Ustedes lo conocen. El diputado hablaba de la investigación de la desaparición de mujeres. Les confieso que tenemos pendiente un trabajo con Miguel Alvarado, que es amigo mío y somos compañeros periodistas. Estamos trabajando en
en esos datos sobre la desaparición de jóvenes que entendemos es encabezada por militares y por policías. No sabemos cuándo va a salir porque estamos trabajando apenas, pero es un trabajo que tenemos pendiente. Tenemos todos los expedientes, tenemos la información, conocemos el KTP, conocemos todo, pero no sabemos cuándo va a salir verdaderamente, porque en mis libros nunca me atrevo a decir van a salir este día, mañana me sale información, y los voy postergando, los postergo hasta que tenemos toda la información, y entonces darle vida a través de reportajes, a través de un libro que lo merece, porque es un problema grave. Pensamos que es parte de asesinos seriales que hay aquí en Ecatepec, pero el diputado ya dio información hace poco. No le hicieron mucho eco por otras razones. Yo les platicaba hace un rato, aparte del equipo del diputado. Bueno, pues nada más recuerden que López Dóriga tiene un yate que cuesta $5 millones, que lo compró cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. Ustedes ven esas cortinillas que salen en sus noticieros en la radio anunciando lo que sea de Peña Nieto. Bueno, todas esas son pagadas. Entonces no iba a haber mucha difusión a lo de las desaparecidas. ¿Por qué? Pues porque tenemos una prensa un poco controlada, una gran prensa. Entonces es un trabajo que tenemos pendiente, ya algún día se lo haremos saber. Ahora estamos trabajando en otras cosas que son el mapa de la pobreza, pero hoy venimos a platicar con ustedes de los premios del poder. Les voy a confesar algo. Regularmente yo aprendo de memoria lo que voy a decir. Yo lo tengo, yo ya sé qué quiero decir, pero y a veces me gusta un poco impresionar, pero con ustedes no vengo a eso, porque en este país han pasado en los últimos meses cosas bastante graves. Entonces, con el nombramiento del fiscal anticorrupción o del secretario de la función pública, que parece lo mismo, me permití preparar mejor otras cosas que son todas relacionadas, y les voy a leer un poquito y luego, si quieren, entramos más. Yo lo veo como un diálogo de amigos, un diálogo de cuates preocupados por la problemática del Estado de México. Entonces, y sobre cómo nace este libro y por qué es importante, ¿sí? Entonces, les voy a leer un poquito de memoria, porque lo acabo de preparar ayer, y porque me parece es importantísimo, ¿sí? Este libro nace no ahora. Cuando yo era jovencito, mi padre era comandante del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México. Eran los 60, yo era un niño todavía, pero mi padre era el comandante. Y poquito más adelante me regaló un libro que conservé hasta hace poco, que se llamaba Casi el Paraíso, de un escritor mexicano, periodista, que se llamaba Luis Espota. El libro retrata todavía a los políticos jóvenes, ambiciosos, que no dejan lugar a equívocos, que forman parte de una casta de periodistas ambiciosos y trepadores, cuya única cualidad es haber nacido en buena cuna. Y luego, con los años, tuve acceso a otro libro de él que se llama Paraíso 25, que es una continuación prácticamente de una burguesía política aparentemente legitimada, que es la que nos gobierna ahora, con personajes inescrupulosos que creían a ciegas en el derecho de sangre, como si hubieran sido descendientes de los platones fundacionales o de los faraones egipcios. Los libros de Espota, que en este país no se reconocen mucho, porque los escritores no lo ven como un escritor y los periodistas no lo quieren ver como un periodista, planteaban un problema grave que para mí es el de este momento. Élites que ostentan el poder político y económico inextinguible. Políticos que se amparan en el linaje de los apellidos, como en el virreinato, o una gran familia priista que abusa del erario, de los 60 millones de pobres, y que nos ha indicado en 2 años 41,000 muertos y 25,000 desaparecidos acumulados. Me parece mentira que a estas alturas todavía haya dudas sobre el por qué los ejecutados en Tlatlaya y por qué la violencia en Guerrero. A mí me parece que es una barbarie pensar y atribuir
que el PRD, en este caso, es el responsable de las atrocidades en Iguala. Me parece que atribuir a un partido político lo que está pasando, por más que hayan elegido a un candidato que no tenía buenas referencias, me parece que entonces estamos olvidando que el problema de violencia tiene inicios en este país en 1911, cuando los militares descubren el negocio del narcotráfico. De veras está la revolución, y de veras déjenme decirles, eso es cierto. En 1911, cuando este país está convulsionado por la revolución, envían a la zona de Mexicali, que todavía era no era Baja California, sino un cantón, no era estado ni territorio todavía, a un coronel que se llamaba Esteban Cantú Jiménez. Pronto, cuando llegó a Mexicali, Esteban Cantú Jiménez descubrió que podía pagar a sus tropas con el negocio del opio, que controlaban migrantes chinos. A este país habían llegado desde fines de 1800 invitados por Porfirio Díaz para explotarlos en la construcción de las líneas de ferrocarril. Otros llegaron en 1906 bajando o huyendo de un terremoto y de las mafias chinas en San Francisco. Y muchos llegaron con negocios legítimos. Todavía conocemos hoy los cafés de chinos. Las lavanderías ya no tantos, pero los cafés de chinos siguen siendo como en 1800, como en 1900 los mismos. Ellos instauraron el primer sistema comercial formal en este país. Pero otros llegaron con otro negocio que conocían muy bien. Ya habían pasado 2 guerras. Los fumaderos de opio, que hoy conocemos como narcotienditas. Entonces, el coronel Esteban Cantú Jiménez descubrió que de ahí podía pagarle a sus tropas. En aquel año, más o menos, le enviaron un ayudante, otro coronel, Abelardo Luján Rodríguez, que luego acortaría su apellido a Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez regresó, pero en el 19 lo envían otra vez a Baja California, a Mexicali, y él se encarga de controlar el negocio del opio. A partir del negocio del opio, la prostitución, la venta de alcohol a Estados Unidos, porque era la época de la prohibición, se hace el hombro más poderoso de este país económicamente hablando. Y ya llega como general Abelardo Luján Rodríguez. En el 32, cuando era reconocido que era uno de los socios de la mafia de Chicago, llega a la presidencia de la República. Es el último reducto del Maximal. Y luego, en el 42 en el 46 tenemos un presidente, Miguel Alemán Valdés de Veracruz, que controla a través del presidente del Senado, Carlos C. Serrano, el negocio del narcotráfico como lo conocemos ahora. Entonces, por eso es una barbaridad pensar a estas alturas que un partido político puede controlar el crimen organizado en un estado como Guerrero, cuando hemos tenido dos presidentes narcotraficantes reconocidos, sin contar a Salinas, que su historia es mucho más reciente, y sin contar a Peña Nieto, que su familia controlaba el narcotráfico cuando él era gobernador del Estado de México. Por eso me parece que es una barbaridad. Yo no vengo a defender al PRD porque no tengo que defenderle nada, pero me parece que se le atribuye esto y este problema, que lo ha subido en el desprestigio porque no ha tenido los canales adecuados para contar sus historias. Si no, uno de los problemas del PRD en este país es que nunca, desde su nacimiento en el 89, ha sabido contar sus cosas. Segundo, pues vive en problemas históricos que ustedes conocen mejor que yo, y en estos momentos más. Pero entonces, bueno, estas historias que yo leí nos llevan a que, si bien igual en Tlatlaya nos ofrecieron en los últimos meses 2 de los amaneceres más turbios e ignominiosos de la complicidad del crimen organizado con el Estado,
La verdad es que los normalistas y los fusilados quedaron en la memoria colectiva para avergonzar a un sistema que hace mucho entró en decadencia y neciamente se niega a morir. Quien nos diga que el pie está muy fuerte, pues puede ser que sí, yo no lo dudo, pero me parece que hay todos los síntomas, y se ven en Peña Nieto todos los días, de que el sistema ya está muerto prácticamente. Los relatos de Angélica Rivera, de Peña Nieto y de Luis Videgaray sobre su residencia respectiva resultan una tragicomedia de mala calidad, personajes grotescos para mí salidos de las novelas de Luis Espota. Me parecen una pantomima, lo mismo que las visiones de Enrique Peña Nieto sobre las conspiraciones e intrigas contra su gobierno. A mí me asustan ellos tres, se los confieso. Los tres me asustan. Y ellos tres, la Gaviota, Peña y Videgaray, se muestran como lo que son, vivales y bribones. Tres cretinos que están allí por lo que les deja el poder presidencial. México, a mí me parece que no atraviesa por su peor crisis. No, esa la vivimos de hace mucho. Sí. Yo no he vivido un momento desde los 60 que no tengamos una crisis cada 5 años. El poder adquisitivo que tenían mis padres con el de ahora es muy diferente. No vivimos una crisis, vivimos momentos negros de esa crisis que empezó hace mucho. Pero desde el horizonte de ellos es bien complicado verlos. No nos ven, no nos pueden ver porque tienen un mundo propio y nosotros no los entendemos porque los conocemos solo fragmentariamente. El problema es que los conocemos cuando salen en la televisión, cuando vemos un reportaje en Proceso y en algún otro periódico, y de ahí nunca los volvemos a ver. En cambio ellos nos tienen bien estudiados. Hace unos meses, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, decían que nos conocían tan bien que si nos ponían una vaca en las elecciones que vienen, vamos a votar por ella. ¿Es una exageración? Un día me hicieron esta pregunta en el TEC de Monterrey en noviembre pasado. Me preguntaban si era una exageración. Y yo les digo la verdad, no. A mí no me parece que están exagerando los priistas que salieron con esto. ¿Por qué? Como los mismos priistas dicen en el Comité Ejecutivo Nacional, pusimos a un burro en la presidencia, ¿por qué no van a votar por una vaca? Entonces no hay exageraciones. Si nos ponen una vaca, vamos a votar por ella. ¿Quién verdaderamente en el Estado de México podía pensar que Peña Nieto podía ser un buen presidente? El Estado de México se había convertido en uno de los estados libres del narcotráfico. Aquí vivían todos los principales cabecillas. La Barbie es uno de los ejemplos. El Indio, el Chapo Guzmán. Entonces me parece que es una barbaridad, ¿no? Hay quienes insisten que el pasado debe dejarse atrás, que debe enterrarse en el olvido y que debe hacerse mientras las élites gobernantes, una caterva infame enferma de ambición y codicia, mira a través de sus exorbitantes privilegios. Todos los vemos, todos los días. Las hijas de Romero de Champs, los juniors del PAN, el hijo del exgobernador poblano, Mario Marín, comprándose un castillo en Europa de 5 millones de euros, los hijos del exgobernador de Tabasco, Granier. Entonces, todos los vemos. ¿Qué va a pasar el día que creen en este país un Facebook para ricos? Ya en Estados Unidos hay las bases y la propuesta para crear un Facebook, no para ricos, sino para millonarios, que va a costar $100,000 la inscripción, además del mantenimiento mensual. Ya ni eso vamos a conocer. Entonces me parece que el poder tiene su mundo, tiene sus costumbres, cosas que desconocemos. Todos, no hay que confundir, son personajes preparados. A quienes ustedes vean, la Ibero es lo mínimo con el ITAM. En Europa, universidades de Europa y Estados Unidos son abiertas para ellos. Nosotros, si tenemos acceso, vamos a la UNAM, porque ahora ya es complicadísimo. Y universidades, tenemos universidades particulares carísimas. Yo a veces me pregunto qué va a pasar. Yo tengo un hijo de 7 años y me pregunto qué va a pasar con mi hijo. ¿A dónde lo voy a llevar a la escuela?
estoy lejos de eso. Con lo que escribo les confieso que no gano tanto. Gano bien, pero no gano tanto. Lo mismo ustedes. Entonces los conocemos por una parte, pero su realidad es otra. Y a veces nos asustamos. Nos asustamos porque sus costumbres no corresponden a las nuestras. Ellos tienen otra manera de socializar. Ellos no se asustan si mañana compran un complejo hotelero de 6 millones o 10 millones de dólares, que fue lo que le costó en Cancún al hijo de Granier. Ni se asustan con que el hijo de Carlos Romero de Champs haya comprado en Miami un departamento de 4 millones de dólares y un departamento de 2 millones de dólares, o que ande en la calle en un Ferrari de 1 millón de dólares. Ellos no se asustan. Nosotros tenemos que asustarnos. Tenemos que asustarnos porque no los conocemos. Ni en los mejores sueños nuestros podemos soñar con un Ferrari. Entonces, Los Juniors del Poder es un libro que se escribe sobre esa perspectiva amplia. Sí vamos a encontrar esos juniors que andan gastando el dinero, que están viviendo de las ganancias de sus padres, pero no es un libro sobre hijos que anden gastándose nuestros dineros, sino sobre aquellos hijos de los políticos que quieren ser presidentes de la República. Es un libro que nos va a desnudar a cómo la hija de Manlio Fabio Beltrones Rivera está preparándose para ser gobernadora de Sinaloa, no ahora, de Sonora, perdón, sí, de Sonora. Está preparándose para ser gobernadora de Sonora, no ahora, porque la senadora Pavlovich, que lo decimos en el libro, es la puntera, no lo va a permitir, pero ya la está preparando. Como el hijo de Emilio Gamboa Patrón quiere ser gobernador de Yucatán. Cómo cada uno de estos personajes se entienden y no nos entienden porque tenemos realidades distintas. Y ese es el punto. Es un libro para ponerlos en perspectiva. Ellos ya nos tienen bien estudiados, pero nosotros necesitamos estudiarlos, pero no en casos aislados. Tenemos que ponerlos en conjunto. Y lo que trata Los Juniors del Poder es poner a esos hijos de esos poderosos en perspectiva juntos. Que los vean ustedes como son y que los vean, que se vean ellos como son también, ¿sí? Un libro que nos permita ver cómo funcionan y que nos ayude a entender cómo nos van a ver en el futuro. Entre nosotros, la coyuntura, el día a día es fundamental. Hoy hablamos de las muertas, de las desaparecidas, de los asesinados, de los ejecutados en Catlaya, de los desaparecidos en Iguala, pero todos los días es tan violento el ritmo de información en este país que cada día lo cambiamos. Hoy nos enteramos que hay violencia en Tamaulipas, pero ayer era el Estado de México y sigue siendo el Estado de México. Lubianos, Tlatlaya, Ecatepec, Tlalnepantla, Nesa ocupan desde hace mucho la lista entre los 15 municipios más violentos de este país. Entonces es un libro que nos debe ayudar a entender que es necesario reescribir la historia y reentenderla. Tenemos un país con niveles superlativos de violencia y no sabemos por qué. Queremos entender que el narcotráfico nació en los 80 y tenemos un país donde hemos tenido gobernadores como Manlio Fabio Beltrones en Sonora, inundado por el narcotráfico. ¿Cómo pretendemos hoy resolver un problema que no sabemos cuándo empezó? ¿Cómo pretendemos resolver un problema de violencia en Chiapas cuando tenemos un gobernador, Manuel Velasco Coelho, cuyo abuelo se encargó de desaparecer y de rematar la selva chiapaneca? ¿Cómo pretendemos entender un país cuando Chiapas es un estado de caciques históricamente? Vean los senadores. Uno es hijo de Albores Guillén, el rector de la universidad, hijo de uno de los ministros, hasta hace poco, que acaba de morir, más poderosos de este país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si vamos a
a Sinaloa, los principales funcionarios de Mario López Valdés son Juan Ernesto Millán Piech, que uno dice, ¿quién es ese tipo? Pues nada más es hijo del exgobernador Juan Sigfrido Millán Lizárraga, pero el funcionario más importante se llama Francisco Labastida Gómez de la Torre. No tiene un puesto de gobierno como tal en una Secretaría de Estado, es coordinador de proyectos especiales. Y su proyecto especial más importante incluye la inversión inicial de 50,000 millones de pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocerlos, cómo son, dónde están, cómo los podemos definir, qué es lo que hacen los juniors del poder. Tratar de entender cómo funcionan. No los vemos todos los días y cuando los vemos nos parece normal, decimos la Bastilla y decimos, pues ahí está bien. Pues sí, pero Francisco Labastida Gómez de la Torre es el hombre responsable de meter todo el gas natural a Sinaloa. Y si vamos a la presidencia de la República es lo mismo. Enrique Peña Nieto hace mucho está preparando ya a sus delfines. Podemos hablar de Videgaray y de sus fallas y de que este país no funciona la economía, sí, pero no vemos más allá. Y vemos a Osorio Chong, tampoco funciona la gobernabilidad de este país, no hay gobernabilidad. Y no hay justicia, la Procuraduría está muerta. Pero entonces, ¿qué está haciendo? Pues, lo que hacen los juniors de poder es poner en perspectiva qué está haciendo la Presidencia de la República para el 2018. ¿Quiénes están? ¿Cómo están? ¿A dónde van? No es una casualidad que Alfredo del Mazo Maza sea candidato a diputado. ¿Va a poder o no va a poder? Eso es diferente, pero su mira es la gubernatura del estado y su papá sigue pensando que puede ser candidato presidencial. Y si vamos a Yucatán es lo mismo, les decía, me senté con un grupo de estudiantes y me decían, el funcionario más importante se llama Pablo Gamboa Miner. ¿Quién es Pablo Gamboa Miner? El hijo de Emilio Gamboa Patrón, y él lo ha dicho abiertamente. Las 2 semanas que estuve por allá le hicieron una entrevista y yo recuerdo mucho una que dijo, yo quiero cumplir el sueño que nunca cumplió mi papá. Primero quiero ser gobernador de Yucatán y luego quiero ser presidente de la República. Entonces, tenemos a las 2 mayores mafias controlando el poder legislativo, pensando en apoderarse de la presidencia de la República. Entonces, lo que hacemos en los juniors de poder es eso, analizar a cada uno de estos personajes que tiene el poder. Tenemos, por ejemplo, a un senador llamado Jorge Emilio González Martínez, el niño verde, y lo vemos, él nunca va a ser presidente de la República. El tipo de hace 20 años no trabaja, vive de drenaje, nunca ha ganado una elección, nunca ha visitado a las personas que supuestamente lo eligieron, porque además lo eligió el partido. Lo vemos y lo vemos así, negociando con el PRI, negociando con Madrazo, con Peña. ¿Quién es su abuelo materno? Emilio Martínez Mantú sacó de este país $1,000 millones en el gobierno de José López Portillo. Entonces, lo que hacemos en los juniors del poder es eso, poner en perspectiva a cada uno de estos personajes, cada uno de esos personajes con los que ustedes van a convivir mañana o pasado, o sus hijos. Cuando yo era niño, Alfredo del Mazo Maza, no era niño, yo era jovencito, tenía 19 años, más o menos. Lo conocí jugando en la Casa de Gobierno del Estado de México, en Paseo Colón. Y nadie pensaba que iba a ser lo que es. Estos jóvenes van a convivir mañana con ustedes, así que tenemos que conocerlos, tenemos que saber quiénes son, dónde están y decidirlo nosotros. Ya es suficiente de que tengamos realidades fragmentadas, que ese es nuestro problema. Tenemos que tener una realidad completa de este país. Mientras no la tengamos, no vamos a saber qué pasa con el sistema político de este país.
Y entonces vamos a seguir culpando desde afuera a cosas que pasan, decir, no, tal partido tuvo la culpa, tal partido no. El sistema ya está agotado, está cansado. El sistema se rompió hace mucho. No hay un proyecto de nación. Se supone que el proyecto nación, su mayor virtud es que todos tenemos un destino común. Hace mucho que no lo tenemos. No entramos en los planes del PRI. Nos ve como una mera mercancía. Necesitamos un destino común y no lo tenemos. En este país hay 60 millones de pobres. En el Estado de México, 2 de cada 3 habitantes viven en la pobreza. Lo que hacemos es sacarlo de donde está y darles bases a ustedes para conocer a estos tipos que hoy nos tienen con una deuda de 7.8 billones de pesos. ¿Cuánto es? Les confieso que no sé cuánto es, pero sé que no lo vamos a acabar de pagar, ni sus hijos ni sus nietos. Entonces, lo que hacemos en los Juniors del Poder, y yo por eso les agradezco mucho, es poner en perspectiva a estos personajes que mañana van a gobernar este país si los dejamos. Poner en perspectiva un sistema que en el 2000 se negó a cambiar. Tuvimos la oportunidad, no lo dejamos, no quisimos, y los políticos se corrompieron fácilmente, los del PAN. Entonces lo que hacemos en los Juniors es decirles quiénes son esos otros personajes que no se andan gastando los miles de millones de dólares en el extranjero. Aquí están, aquí los tenemos. Todos cobran en gobierno, todos están insertos en las nóminas del PRI, del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Erubiel mismo hizo a su hija presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Solo recuerden que Mau de Bersini cobraba casi 2 millones de pesos anuales en esa oficina. Si lo van a hacer gratis, bueno, pues ya está probado que no. Entonces lo que hacemos es eso, poner en perspectiva a esos hijos de esos políticos que quieren gobernarnos, que nos han gobernado. Es una barbaridad. Recuerden lo primero que hizo Carlos Salinas de Gortari cuando lo nombraron candidato presidencial, decirle a su papá, nos tratamos pero llegamos. Y la familia de Peña desde 1942 busca la presidencia de la República. Ya la encontraron, la van a soltar. Yo creo que a pesar de todos los hierros de Peña, están preparándose para gobernar este país por otros 60 años. Y ustedes lo van a ver en las próximas elecciones. Erubiel verdaderamente los va a dejar trabajar. Ecatepec es una de sus prioridades. Si él pierde su tierra, se va a alejar la campaña presidencial. Pero lo triste no es que lo pierda, sino es que él esté pensando que puede ser candidato presidencial. Cuando platico con mi familia en el Valle de Toluca, su mayor virtud es su programa de darle zapatos a los niños. No conocen otra cosa. Entonces, lo triste es eso. Lo triste es que Mayo pueda pensar que su hija puede ser gobernadora. Pero ahí están. Entonces lo que hacen los Juniors del Poder es sacar a esos jóvenes que ya están cobrando y que mañana van a gobernar al lado de ustedes o de sus hijos, y que ellos son los responsables de educarlos. Así que yo les agradezco mucho verdaderamente al diputado Octavio Martínez que me hayan invitado para platicar un rato sobre los Juniors del Poder. Y por favor, me gusta más que sean pláticas, las preguntas que tengan, con todo el gusto del mundo. Así, gracias. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna pregunta? Miguel, vamos a pedir aquí un poquito con los auxilios. Gracias. Bueno, primero que nada felicitar su profesionalismo. Yo creo que Tierra Anarca fue un libro que marcó una época aquí, o está marcando una época en el Estado de México. Pero yo quisiera preguntarle qué reflexión le queda el hecho de que usted haya denunciado a través de ese libro, pues, los cotos de poder respecto a la mafia, y que se haya quedado todo así, sin que nadie haya hecho nada.
que la gente sigue votando por los mismos, que la Procuraduría no investiga, que las personas que usted evidenció en el libro pues siguen ahorita buscando escaños políticos. De hecho hay algunos que están otra vez candidatos a diputados. Perdón, Luis Miguel Loaiza, de Radio 620. Buenas tardes, soy Luis Ayala del diario Basta. Un saludo, Francisco, un saludo a Miguel Alvarado que anda por allá. Pues como estamos en época de campañas, desde tu punto de vista, Francisco, ¿qué se puede esperar el próximo 7 de junio, cuando vemos todo lo que ocurre en el país, con pues, los hechos que se le endosan a la presidencia de la República, con los hechos que se le endosan también a algunos actores políticos del PRD? ¿Esperamos sorpresas el 7 de junio o la maquinaria priista que sabemos que ha funcionado bien, por lo menos en el Estado de México, desde hace muchísimos años, va a seguir arrasando? ¿O qué opinas tú de esta situación del próximo 7 de junio? Si quieres te contesto para que no se acumulen mucho y los vamos respondiendo y platicamos para que no se junte mucho y sea más ágil, ¿no? Vean. Primero, cuando yo escribo un libro no escribo pensando en qué va a pasar. Yo no soy agente del Ministerio Público, y me parece que sería muy presuntuoso pensar que uno de mis libros va a cambiar este país. No. Cuando yo escribo un libro pienso que estoy sembrando y que mañana voy a cosechar. Pero los cambios en este país, como en todos, son generacionales. Así que creo que Tierra Anarca, como negocios de familia, que son libros que siguen vendiéndose, son una semilla que mañana va a cambiarse. Por ejemplo, porque además me han invitado, en la UNAM, en el TEC de Monterrey, los estudian ya como textos. Entonces espero no que cambie hoy, sino que cambie en el futuro. Que están ahí, sí. El PRI no va a cambiar, nunca va a cambiar. Pero nosotros sí podemos cambiar. Y esa es parte del cambio. No voy a escribir para tirar a un gobierno o a un sistema, porque no se puede. Pero sí escribo para sembrar. Y sé que mañana nuevas generaciones, nuevos estudiantes van a retomarlo y pueden marcar la diferencia. Ese es el objetivo primordial. Claro, vender, pero en este país no se vive mucho de vender libros, aunque vendo muy bien y vivo muy bien. Pero mi objetivo no es ese, mi objetivo es sembrar. Y yo soy de los convencidos de que la historia de este país hay que reescribirla, hay que cambiarla, lo que no sirve hay que desecharlo. La historia de este país se escribió a partir de la vida del PRI. Bueno, pues eso, mis libros son parte de reescribir esa historia que escribieron mal. ¿Tengo toda la verdad? No, pero muchas sí, está comprobado. Entonces, es eso, sembrar para que mañana, ustedes mismos no pueden esperar que mañana haya cambios, pero están sembrando. Va a haber peleas, va a haber todo, sí, pero es una siembra y luego cosecharemos. Antes, mi madre me enseñaba algo que es fundamental. Para comerte un pastel, primero tienes que tener un pastel. Si no tienes pastel, pues puedes hacer ilusiones. Entonces, construyamos, hagamos, y ese es parte de mi esfuerzo, parte de mi compromiso con la sociedad. Yo como reportero gano mucho más, pero vivo muy bien con eso y vivo muy tranquilo. Entonces, es eso, es nada más sembrar. ¿Qué va a pasar qué podemos esperar en los próximos meses? Pues sé, porque he estado platicando con gente del PRI, que van a sacar todo, que los medios se van a cerrar. Sí, Televisa ya lo ha hecho en los últimos meses, TV Azteca igual, van a tratar de controlar a todo lo que ellos llaman los grandes medios. Tuve con algunos problemas en Televisa y en diarios como Milenio, como el Universal. Verdaderamente los ILI van a cambiar. ¿Qué podemos esperar? Pues el PRI es un partido que nació así, nació corrompido y corrupto, y así se va a quedar.
¿Qué esperaría yo? Bueno, pues lo que esperaría es que la izquierda, no solo el PRD, que la izquierda sepa contar sus historias. Tiene muchas. El problema es que en este momento, el PRD nace en 89, pero 88 ya, pues la izquierda es vieja, ¿va? La izquierda nunca ha sabido contar sus historias. La izquierda no tiene, por ejemplo, en este momento un medio estatal o medio nacional, no tiene nada. Hay esfuerzos por hacer publicaciones, pero son mínimos y son aislados. Entonces, yo no creo que vayan a cambiar muchas cosas, aunque espero que la gente se canse. Los bolsillos nos están apretando. El país no va a crecer más de 2% este año, por más que Videgaray nos intente convencer de que mantiene sus esperanzas o expectativas, proyecciones del 3 punto y cachito por ciento, porque ahora ya son entre y entre. El petróleo sigue cayendo. El recorte es brutal, aunque van a recortar otras cosas que no debieron. Recuerden, van a recortar ¿cuánto? 124,000 millones de pesos, 50% de eso a Pemex. ¿En qué le va a pegar a Pemex? Despido de trabajadores. ¿Qué representa consumo cuando este país necesita consumir? El mercado interno de este país no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no tenemos dinero. Los gastos de la presidencia se mantienen, los salarios se mantienen, sus privilegios se mantienen, el avión se mantiene. Habría que ver toda la historia de los aviones que hay. Entonces, me parece que va a empeorar, pero me parece que no hay grandes cambios, a menos que la izquierda pueda encontrar la forma de contar sus historias. A menos de que puedan encontrar, al margen de la fractura que se da con Morena y todo, que puedan encontrar sus caminos para saber contar, para saber qué quieren decir. Me parece que si el PRD, en este caso, estamos en su casa, puede encontrar la forma de contar sus historias y hacerlo bien, me parece que pueden hacer un gran trabajo, incluso aquí en Ecatepec. Me parece que aquí más que en ningún lado. Entonces, yo no esperaría muchas cosas, pero creo que se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué más? Una pregunta, o varias preguntas. ¿Los Juniors del Poder son parte de los Golden Boy? ¿O son los hijos de los Golden Boy los que aborda este material periodístico? Y si se aborda también los hijos del poder de la izquierda, como el caso del hijo de Andrés Manuel López Beltrán, con los excesos de los tenis que se publicitaron. ¿Y qué hacer desde tu perspectiva, aparte de contar las historias de la izquierda, que a lo mejor es una cosa medular, en el Estado de México y en Ecatepec, para que estos Juniors del Poder no lleguen a obtener el poder? ¿Es cuánto? Sí, mira, primero sí, es como una continuación de los Golden Boys, pero no son los hijos de los Golden Boys. Ahora, los Golden Boys es una radiografía crítica de los 16 personajes más cercanos a Peña. Y esta es una radiografía de los hijos de los políticos poderosos que quieren poder y que trabajan para eso, a su manera. Sí, Claudia Ruiz Salinas, sí, hijos poderosos. No incluyo a gente del PRD por una razón. Tú me dices los hijos de AMLO, yo te puedo decir, bueno, hay un libro que tengo que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. No lo digo yo, te lo digo lo que dice Encinas. Es el libro más duro y crítico que hay sobre la izquierda. Y viene lo de los hijos de Andrés Manuel, sus fallas con Morena, lo de los tenis y muchas otras cosas. Sí, me parece que uno de los problemas de la izquierda es que nunca ha sido autocrítica. ¿Sí? Entonces, lo de AMLO viene tratado mucho en ese libro, pero no solo AMLO, sobre todos los problemas de la izquierda. Me invitaron a ver a la renuncia pública de Encinas y yo les decía a algunos de mis compañeros, parece que está leyendo mi libro.
Es una mentira, pero Encinas me lo fue a presentar en Toluca. Te digo sus palabras, es el libro más duro y más crítico que hay sobre la izquierda mexicana. Entonces, por eso no. ¿Qué hacer? Pues hay que trabajar, ¿sí? Yo te decía que hay que saber contar historias. Me parece a mí que eso es fundamental. A mí me parece que el asunto más importante de la izquierda es que ciertamente no ha sido autocrítica, ha habido corrupción, ha habido muchas cosas. Ningún partido está exento de eso, no. Me parece que hay otras cosas que la izquierda no ha sabido vender. Todavía hay muchos pueblos en el Estado de México que tienen miedo a la izquierda. Y yo me pregunto, ¿miedo de qué? Pues porque no la conocen. Entonces, uno de los grandes problemas de la izquierda es que no sabe cómo atraer más votantes. ¿Por qué? Porque no llega más gente. No. Yo me pregunto si la prensa en este país, en el Estado de México, le va a abrir las puertas al PRD o a Moreno o al PT en cuanto se acerquen las elecciones. No se las va a abrir. Yo quiero ver en Toluca, al Sol de Toluca, que publique algo si no le compran publicidad. Los Vázquez Raña nunca van a cambiar. Son negociantes del poder, como son los Ili. Y yo no debía hablar mucho de ellos porque yo trabajé con ellos, te juro, conmigo fueron unas damas. Me trataron muy bien y me pagaron muy bien. Trabajé 4 años y medio con ellos y fue un aprendizaje impresionante. Pero son tipos negociantes del poder. ¿Y los Maxice qué son? Negociantes del poder. ¿Y los Salinas Pliego qué son? Negociantes del poder. ¿Y Azcárraga quién es? Es un terrorista el tipo. Es un mercenario. Si le pagas algo, lo va a publicar. O te va a cobrar y no lo publica. ¿Y quién es López Dóriga? ¿Y quién es cada uno? Entonces, me parece que de veras es fundamental que la izquierda entienda que debe contar sus historias. Hay gente muy valiosa en la izquierda, pero que no sabe cómo llegar a más. Son proyectos de largo alcance, generacionales, pero en algún momento tienen que empezar. España, Italia lo tienen muy claro históricamente. Nosotros no tenemos nada de eso, claro. La prensa siempre ha sido subordinada al poder, por lo menos desde Lázaro Cárdenas. Hemos tenido historia de una prensa crítica muy abierta. En la independencia, en la revolución, la hemos tenido, pero nunca hemos mantenido esa tradición. Tenemos una prensa tremendamente corrupta. Y tenemos, con todo respeto lo digo de mis compañeros, no digo que seamos todos, pero la mayoría sí. No de balde es el Chayo y el Embute. ¿No le dan a todos? Claramente que no le dan a todos. También saben a quién. Pero tenemos que cambiar. Yo me pregunto si TV Mexiquense va a venir a hacer una entrevista del diputado a la tierra de Rubiel. O si la radio de Toluca va a venir a decir que están avanzando. Me parece que no. Entonces, te digo, no es un tema menor. Me parece que es así como grande. Y en la medida que sepan hacer eso, creo que hay un camino grande y con el descontento que hay ahora, la semilla puede ser mucho más rica todavía. ¿Alguien? Gracias, soy Jaime González, su servidor. Puse atención a su exposición y entendí como que el sistema político o económico político mexicano como si fuera autónomo, pero yo quisiera que si nos pudiera ampliar un poquito sobre sus nexos, o sea, los nexos del sistema político, la clase política que se ha sostenido en el poder, con el poder financiero y los gobiernos extranjeros, que son los que de alguna manera lo legitiman y lo sostienen. Muchas gracias. Bueno, yo lo que le quería preguntar es,
¿qué pasa con la conciencia ciudadana si es verdad que la educación está limitada y además hay poco acceso a las universidades? Sin embargo, Alejandra del Moral, por ejemplo, que es una de los juniors del poder en el Estado de México y fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, dejándolo sumido en la miseria y en la pobreza, ingobernable para su sucesor además. Ahora la premian con Bansefi. ¿Qué está pasando con la sociedad mexicana? Si la UNAM, por ejemplo, acaba de publicar un estudio donde se dice que el 85% de los mexicanos están felices con sus condiciones de vida, bajo la violencia, los desaparecidos, la muerte, el desempleo y todo lo que se nos presenta. ¿Por qué las instituciones con esa seriedad, por ejemplo, que tiene la UNAM, se está prestando a arrojar esos datos que realmente no son ciertos? Bueno, primero, yo creo que hace falta mucho estudiar aquella clase económica, financiera que nació con el alemanismo. Me parece que no hemos estudiado suficiente a Miguel Alemán Valdés a partir del 46 y no lo hemos estudiado casi nada. El alemanismo creó, como lo hizo el Salinato, una nueva clase de empresarios y de banqueros. El problema es que la prensa y la gente estudiada, la gente crítica, los académicos, se dejaron llevar por el alemanismo y creamos un país de empresarios que viven, mejor lo pongo de otra forma, cuyos fracasos se miden más en función de las decisiones gubernamentales que en función de sus habilidades para administrar. Tenemos un grupo de empresarios del Salinato, el alemanismo y algunos históricos, como los Garza Lagüera, Garza y Garza en Monterrey, que cuando fracasan se entiende más por su relación con el gobierno. No importa lo que pase, recuerden por ejemplo 95, los errores del 94 y la nueva clase banquera. ¿Qué pasó? Tuvimos un IPAB, un FOBAPROA, rescatamos a todos los banqueros, rescatamos a todos los empresarios. El rescate carretero, 126,000 millones, me recuerdo más o menos. Y luego tuvimos el FICOR, 20 empresas, las 20 empresas más importantes de este país con el FICORCA, rescatándolas a todas. ¿Sí? Tenemos una clase empresarial que vive pegada al gobierno y que aprendió a vivir de nosotros. El problema es que no es una clase suicida. En algún momento van a tener que entender que tienen que vivir de nosotros, que su relación con el gobierno es peligrosa. Hoy vemos a Servitje hablando, pero no es nuevo, ¿va? Los Peralta han apoyado al PRI toda su vida. Tenemos una clase empresarial cuyo mayor símbolo es Carlos Jan González, un ícono de la corrupción de este país. Que tenemos una clase empresarial que no ha sabido administrarse. ¿Qué va a pasar el día que la deje el gobierno? No lo sé, pero tenemos una clase empresarial que históricamente vive más pegada al gobierno. Entonces, es muy complicado saber qué va a pasar con ellos, pero los tenemos de Salinas para acá, el que tú quieras. Son empresarios creados por el gobierno. No sabemos si los Hank son buenos administradores. Sabemos que son pillos. Y sabemos que el papá les dejó como 2.200 millones de dólares y que ahora su fortuna es como 2.6 millones de dólares. ¿Lo hicieron ellos trabajando? Bueno, pues sus interacciones, la especialidad de interacciones es negociar las deudas de los estados o negociar contratos públicos. Pero si vamos a Coca-Cola es lo mismo. Las Gonda, que tienen como 6.7 billones o 6.7 mil millones de dólares. Estoy leyendo en inglés, así que por eso no creas que me estoy equivocando.
A que tú veas, Slim es un empresario que nace con el gobierno, aunque su papá ya era millonario, pero no tenía lo que tiene. Es un empresario que crece con Salinas, pero al que tú veas del 1 al 10 es lo mismo. Sus fracasos no se miden en relación a si son buenos o malos empresarios, no lo sabemos. ¿Qué pasaría si Telmex no fuera un monopolio? Por eso no es extraño el pase de charola con los empresarios y el PRI, o con el PAN. Es decir, los empresarios nos han visto y han visto al gobierno como una vaca que pueden ordeñar a cualquier hora. Así que no sabemos si tenemos buenos o malos empresarios. Sabemos que tenemos una clase multimillonaria que tiene como 700, la última cifra que leí fueron 756,000 millones de dólares. Los millonarios y multimillonarios mexicanos, que es más de la mitad de la riqueza de este país. ¿Son buenos o malos? Han sido buenos porque el gobierno los administra, porque ellos obtienen todo del gobierno, porque hemos tenido monopolios hasta hace muy poco y los tenemos todavía. ¿Es Emilio Azcárraga ya buen empresario o mal empresario? Bueno, pues vive del gobierno, igual que muchos políticos priistas, o todos. Pues no sabemos si tenemos una buena clase empresarial. Los banqueros, pues sus mayores ganancias vienen de las comisiones nuestras. ¿Quién fija las comisiones? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tienen un órgano regulador. ¿Son buenos o malos? Tenemos una banca que no le presta al campo, así que no sabemos. Nunca hemos sabido si tenemos buenos o malos empresarios, porque el día que quiebran hay un rescate para algo, y el día que administran empresas quiebran. Entonces no lo sabemos, pero son empresarios priistas o panistas. La conciencia ciudadana, ¿qué pasa con ella? Pues es lo único que puede rescatar este país, ¿no? Tenemos acceso a la educación, pues cada día es más limitado. ¿Por qué esas encuestas? Pues yo no quiero pensar más de los académicos, pero a mi pueblo te juro que no fueron. Sí, a mi pueblo no fueron. Entonces, ¿qué pasa? La verdad no lo sé. Yo vi algunas partes de esa encuesta, decían que somos felices. Pues yo sí soy muy feliz conmigo, pero no es porque sea muy feliz con el gobierno, sino porque he buscado mi felicidad en otra parte. Pero me parece que la salida es la ciudadanía. Los problemas en este país, los partidos viven en una crisis terrible, entonces hay que crear la conciencia ciudadana, pero esa la tenemos que crear nosotros, o los políticos, ¿sí? Los partidos, nosotros, y nosotros que podemos escribir, ¿va? Todos, es un trabajo de todos, los periodistas, los escritores, todo el mundo. Hay que crearla, hay que hacerla. Y el día que no se pueda, hay que trabajar otra vez, no esperando resultados. Yo no vivo esperando que mis libros van a cambiar todo, pero con 3 que cambien, creo que hice mi trabajo. ¿Qué más? Muy buenas tardes, Claudia Juárez, a sus órdenes. He escuchado insistentemente el que los perredistas tenemos que saber contar nuestras historias. Yo creo que no desconocemos nuestras historias, y si las contáramos, pues a lo mejor nos sacudirían, ¿no? O nos concientizarían más. Pero en esta ocasión yo quisiera pedirle especialmente, desde su perspectiva, ¿qué historia para usted sería digna de contarse del PRD? ¿Qué historia contaría usted del PRD? ¿Cómo la contaría? Es más bien no una pregunta, sino una petición. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería referirme a la última intervención que había tenido acerca de los periodistas, o más bien de la prensa vendida. Entonces estaba yo pensando en el asunto de Aguas Blancas y de Tacaya, que tuvieron que ser periodistas de otros lados que iniciaron la denuncia para que aquí en México se investigara. Y en el caso particular del Estado de México, no creo que no hay periodistas que lo denuncien si lo hicieron después de que
Carmen Aristegui sacó la noticia y entonces empezó a circular en muchos medios, pero antes de eso ningún periodista había dicho nada. Entonces, ¿qué pasa con esa prensa, y en particular del Estado de México? Pues que no viven aquí, que no viven los problemas, que no les interesa, o realmente todos los periodistas, o la mayoría de ellos, están en las nóminas de los gobiernos. La primera, ¿cómo contar la historia del PRD? No lo sé, te lo confieso, pero tengo amigos en Toluca y en Tejupilco especialmente que le han ganado, sí, claro, que le han ganado al PRI y que aprendieron a contarle a sus hijos y a decirles cómo no tenerle miedo a la izquierda, cómo no tenerle miedo al comunismo, que ya nadie habla de él. Y me impresiona Tejupilco porque la gente está convencida, sin saber exactamente qué es la izquierda, de qué es la izquierda. Saben que no quieren ser priistas, aunque gane el PRI. Ha habido muertos, ha habido represiones brutales en Tejupilco. Y la gente aprende a contar esas historias de esa gente que sin saber leer y escribir es de izquierda. Y sabe por qué, y está convencido. Yo te diría, hay muchas. Tengo amigos en Toluca, en esa, que trabajan por nada en el PRD, que trabajan solo porque les cae bien a un candidato, o porque quieren estar en el comité municipal, sin ganar un centavo. Me parece que esas historias hay que contarlas, de gente convencida sin conocer siquiera los estatutos. Yo creo que todo eso hay que contarlo. Hay gente pobre que está convencida que va a ser del PRD. O sea, hay que aprenderlo. Yo te confieso, ni siquiera sé cómo escribir mis libros hasta que me siento. ¿Sí? Cuando me siento, entonces ya digo, ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? En ese momento me siento y digo, quiero contar esto. Y me divierto. Si no me divierto, no escribo. Entonces, es una cosa que tienen que encontrar ustedes. Saberlo difundir. El voz a voz sigue funcionando, el rumor sigue funcionando bien en este país. Pero ¿qué pasa? Pues yo digo que no lo usan. ¿Sí? Y cuando lo usan, la gente tiene miedo. Ahí viene el PRD, o ahí viene Morena, o quien sea. Están satanizados. Entonces, eso lo tienen que aprender ustedes. Pero yo es lo que veo. ¿Qué pasa con la prensa del Estado de México? Pues como todo el país, mira, yo soy un reportero del Estado de México y entiendo mucho cómo se trabaja. No creo que toda la prensa esté vendida, pero la mayoría sí. Ahora, muchos periodistas ni siquiera es que estén vendidos, es que trabajan en empresas que tienen acuerdos con el gobierno. ¿Por qué la prensa extranjera? Bueno, ese es otro problema que es gravísimo. El caso de la prensa extranjera no debía ser así como para impresionarnos. Tendría que ser más bien lamentable. Lo que están haciendo es el trabajo que debieron haber hecho cuando Peña era candidato. Debieron haber venido al Estado de México. Ayer o hoy en la mañana leía una columna de un periodista en Ciudad de México que decía que le impresionaba a Peña Nieto porque aquí en el Estado de México supo hacer bien trabajo, un buen trabajo en equipo. Y me parece lamentable y triste, porque eso demuestra el tipo está tratando de zanjar las deficiencias que tuvo por no venir al Estado de México cuando Peña era candidato. Lo que está haciendo la prensa extranjera, qué bueno que lo hace. Qué bueno que da a conocer estos casos porque cobran relevancia. Qué malo que lo está haciendo hasta ahora cuando ya estamos en crisis. Qué malo que lo está haciendo hasta ahora cuando Peña nos ha endeudado con 1.7 billones de pesos, 1.7 billones en sus 2 años. Qué malo que lo están haciendo hasta ahora porque están zanjando toda esa luna de miel que tuvieron. Recuerden esas portadas famosas, salvando a México. Entonces lo que están haciendo es reconociendo, aunque no lo digan, que se equivocaron, que debieron haber venido a trabajar aquí como elemental. Le dieron un voto sin conocer
Y eso están haciendo. Y del caso de los periodistas, pues yo soy un periodista y egresado aquí del Estado de México. Mis primeros trabajos fueron en Toluca, en los periódicos más pequeñitos que te puedas imaginar. Entonces, entiendo que hay compañeros que son muy decentes, pero bueno, habría que ver a los dueños de los periódicos. Y también entiendo que estos compañeros tienen que comer. Y si encuentran un empleo en un periódico, pues van a trabajar. Ya, yo recuerdo mucho la primera cuestión, porque además les digo con quién trabajé. Trabajé con los Maxice. Que si hay un grupo pegado al Estado de México, el grupo Tlacomulco son los Maxice. Pero tenían que trabajar y tenían que comer. Ya después entendí otra cosa y me fui de mi estado, no he regresado hasta ahora. Pero no todos los periodistas tienen que salir de su estado, ni de su municipio. Tienen que trabajar y buscar herramientas, y después pues ya cambiará. Pero es un problema grave de este país, les voy a contar, no de ahora. En el 38, en una ocasión, Lázaro Cárdenas en la presidencia invitó a un reportero, bueno, a un grupo de reporteros, a una gira. Y en la gira se fue con un reportero solo. Y los demás preguntaron ¿a dónde fue? La respuesta de los jefes de prensa fue al cultivo del chayo. Lo que estaba haciendo Lázaro Cárdenas era comprar a los reporteros. Y desde entonces nos dejamos comprar. Es un problema grave que va a cambiar con el tiempo. Pero va a cambiar. Cuando hay crisis en un país se nota en todos los sectores. Y el periodismo lo tiene y hay que reconocerlo abiertamente. Pero tenemos un cambio que empezó en 68, no sé cuándo va a culminar, pero ya hay. ¿Alguien más? Adelante y concluyo yo, sí. Pues muchas gracias por compartir sus vivencias. Creo que sí está sembrando alguna semilla. A mí me ha despertado mucho interés. Y sé que hay una crisis, es difícil que cambie, nada más sí me gustaría que me contestaran si sería necesario ya una revolución ideológica con nuestros jóvenes y con la gente que queremos el cambio. Yo voy más allá y yo creo que es necesaria una revolución armada, verdaderamente, se lo confieso. A mí me parece que como están las cosas cambian muy lentamente. Sí, y a veces avanzamos mucho para atrás. Yo creo, no solo que es necesaria una revolución ideológica, no, creo que es necesario que estos pillos salgan del Palacio de Gobierno, de los pinos. No, yo en ocasiones busco palabras para no decirles cretinos ni pillos, pero esos son. Y hace mucho que entiendo que si un gobernante, si un político es un pillo, hay que decirle que es un pillo. En este país acostumbramos a disfrazar las palabras, por ejemplo, para evitar corrupción del presidente, o de la gaviota, o de Videgaray, decimos conflicto de intereses. No hay nada más parecido a la corrupción que eso. A mí me parece que sí es necesario de otro tipo, me parece que no hay condiciones. ¿Sí? Solo recuerden un par de datos. En este país hay 5.8 millones de policías, 2 y feria pagados por el Estado, municipal, federal, estatal, y el resto pagados por la iniciativa privada. Sí. Y tenemos 350,000 militares entre soldados y marines. Ellos tienen el monopolio de las armas. Y luego tenemos otro grupo armado que son los narcotraficantes. ¿A quién responden? Al gobierno. Entonces nosotros no tenemos armas. Tienen los narcotraficantes, que son los mismos que el gobierno, los policías y los soldados. Entonces no hay condiciones. Pero yo estoy convencido que lo de Tlatlaya y lo de Ayotzinapa claramente es un esfuerzo por acallar movimientos armados. Yo quiero hacer una pregunta que ahora estoy recordando y quiero que me ayudes a poderla a tener claro esa lectura que escribes en el periódico de Tierra Narca, donde hablas de un personaje Mansur que fue acribillado en la López Portillo, entonces de la Función Pública de Coacalco,
y de otro personaje de apellido Mansur, que se dio a la fuga por estar coludido con bandas criminales y era el delegado de la PGR. Y ahora hay otro personaje Mansur, que es el secretario general de gobierno. Nada más preguntarte qué parentesco hay entre esos tres personajes. En realidad son mis personajes favoritos los tres, porque son el muerto, el fugado y el secretario de gobierno, son medios hermanos, son hijos de un mismo papá, los tres son de Acambay. ¿Sí va, Miguel? De Mascatzingo. Los tres son hermanos, medios hermanos si quieren, pero son medios hermanos. Y sé que el fugado, que es uno de mis personajes centrales en Tierra Narca, la PGR ya le está limpiando el expediente. Se los digo porque lo acabo de ver. Acabo de ver el expediente y ya está limpio, es decir, el gobierno de Peña lo quiere regresar para negociar con los grupos de narcotraficantes, que para eso lo estaban preparando. Mientras el medio hermano, sigue como secretario de gobierno, a veces como diputado federal, a veces como diputado local. Es la misma familia. Por eso les decía, no hay problema. Los narcotraficantes tienen un grupo armado que pertenece al gobierno. El gobierno tiene sus policías, los empresarios tienen sus policías, y a nosotros, cuando tenemos autodefensas, que soy muy partidario de ellas, por cierto, los meten a la cárcel. Entonces, no hay condiciones, pero soy partidario de una revolución armada, sí, definitivamente. Gracias a todos. Al diputado, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, compañeros, nuevamente agradecer a nombre del Partido de la Revolución Democrática y del diputado Octavio Martínez Vargas la asistencia del periodista y escritor Francisco Cruz Jiménez. Debimos hacerlo al inicio, pero quisiera compartirles a ustedes parte de lo que ha sido su trabajo de Francisco, y se los comparto porque también finalmente a lo que nos dedicamos y hacemos marca nuestra forma de pensar. Fue coordinador general de información del diario Monitor de José Gutiérrez Vivo, director de contenidos y fundador de la universal.com.mx, gerente de información política de Infocel, hasta 2000 agencia de noticias del periódico Reforma, hoy Infocel Terra. También fue subdirector de edición de la Agencia Mexicana de Noticias de Notimex. Trabajó 7 años como corresponsal en el extranjero, particularmente en Colombia, a donde cubrió el tema de los carteles de la droga en la época de Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. En San Antonio, Texas, y jefe de la oficina de Notimex en Miami, Florida. Es autor de Los Juniors del Poder, octubre de 2014, Los Amos de la Mafia Sindical, agosto de 2013, Los Golden Boys, noviembre del 2012, AMLO, Mitos, Mentiras y Secretos, mayo del 2012, Las Concesiones del Poder, el tráfico de influencias que ha marcado al sexenio de Calderón, agosto de 2011, Tierra Narca, a la que ya se referían, octubre del 2010, Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Tierra Narca, que se los recomiendo. Seguro estoy que Los Juniors del Poder es igual de maravilloso. Lo vamos a disfrutar. Cambia uno. Yo dije, ¿qué demonios ando poniendo yo ahí, siendo presidente de la Comisión de Ciudad Pública y Tránsito? Y reflexionaba, creo, con José Luis Ortega en un momento, yo haciendo foros de seguridad y poniendo camaritas ahí en las calles. Y cuando llegué a la conclusión de que eran los mismos Mansur y que era el delegado de la PGR y que el otro lo asesinaron, dije, me jalé los pelos, ¿no? No, pues está complicado el asunto. Entonces, pero yo creo que sí es posible cambiar este municipio, que va a cambiar la historia de este país, y vamos a cambiar el Estado. Entonces, pues yo espero que la presencia hoy del periodista Francisco Cruz pues sea aprovechada por todos nosotros, que nos dispongamos a leer sus obras y hacerte una invitación a ver si nos acompañas al Congreso, mi querido, al Congreso del Estado en los próximos días, para poder socializar esta información allá ahora con los dirigentes del Valle de
Toluca, que le va a dar mucho gusto a colegas tuyos que tuviesen en aquellos años. Saludarte, pues hasta te hago la invitación formal y obviamente de regresar a Ecatepec, ahora que gobernemos este municipio, para que seas un invitado especial.